La cafetería Churrería Los Duendes te invita en sus amplias instalaciones, situadas en el centro comercial La Minilla, a unos completos desayunos con exquisitos bocadillos, sándwiches, destacando los churros únicos fabricados con aceite de oliva y secreta fórmula de elaboración que los hace inigualables en Canarias, acompañados de un buen chocolate. Menú diario con una extensa carta de platos de la cocina canaria e internacional que complementarán sus almuerzos y cenas. Todo esto dentro de un horario ininterrumpido de 7 a 22 horas, en un ambiente familiar y de excepcional servicio, con amplia terraza exterior y 2 horas de parking gratuito. Le esperamos en el centro comercial La Minilla, calle Pintor Juan Guillermo. Cafetería Churrería Los Duendes, somos diferentes. El ahorrador de electricidad Staminal, tras muchos años de instalación en Canarias y ser elegido como producto del año en ahorro energético a nivel nacional, le ofrece la posibilidad de ahorrar de un 15 hasta un 35% de su consumo en su factura de electricidad. Sea cual sea su negocio local o industria, Staminal tiene el ahorrador que se adapta a sus características. No se fíe de las imitaciones, Staminal solo hay uno, con las homologaciones de la comunidad internacional. No deje que los gastos abusivos de electricidad afecten a la economía de su negocio. Pídanos presupuestos sin compromiso al 928-481-249. Ahorrador industrial de energía Staminal, la solución a su excesivo consumo energético. Recuerde, ahorre de un 15 a un 35% de su factura de electricidad. En el corazón del Parque Santa Catalina se encuentra la gran terraza Lolita Pluma, que con nueva dirección te ofrece en la mañana los mejores desayunos especiales y saludables, bien acompañados de una repostería propia, artesana y creativa. En el mediodía dispone de una selección de tapas y platos de la cocina canaria e internacional. Las tardes en la gran terraza Lolita Pluma le permitirá degustar una variedad de tartas y dulces a la altura de los paladares más exigentes y exquisitos. Las noches en la gran terraza Lolita Pluma, además de unas cenas especiales en un ambiente tranquilo y agradable, tendrán el aliciente del servicio de coctelería más importante de Canarias. Todos los jueves tenemos la ruta del Pincho Pirata y además el sábado en la tarde-noche podrá disfrutar de espectáculos musicales y de humor en directo. Gran terraza Lolita Pluma, el lugar diferente para tu punto de encuentro. El ahorrador de electricidad Staminal es el único aparato en el mercado que reduce el consumo de electricidad tras haberse instalado en miles de hogares en Canarias. No deje que su factura de electricidad afecte su economía familiar. El ahorrador Staminal le garantiza una reducción de un 10 hasta un 35% de su recibo de luz. Staminal no necesita ninguna instalación especial, es autoinstalable y no consume electricidad. Diga basta al excesivo consumo de electricidad y llámenos al 928-481-249. Reduzca hasta un 35% de su factura de electricidad. Staminal, su seguro de ahorro. Hola, buenas noches. Empezamos aquí el enfoque. Como han visto en el cartel que siempre anuncia el programa, bueno, vamos a hablar del comisionado de inclusión social y lucha contra la pobreza. Una figura que, bueno, nacía ya hace un tiempo dentro de lo que es la estructura del gobierno de Canarias, en Canarias. Y bueno, ese comisionado lo vamos a tener aquí esta noche para hablar un poquito de esta figura y de lo que está haciendo, de lo que va a hacer y de lo que ha hecho. Santiago Rodríguez, buenas noches, Santiago. Buenas noches. Santiago, bueno, ha sido director también del Instituto de Seguridad e Higiene hace muchísimos años, era viejo conocido de esta casa, además buen amigo de esta casa. Santiago, me imagino... Y te tengo que felicitar por aquella tarea que tú hiciste en aquel momento, una tarea para mí, lo tengo que reconocer, yo tenía la responsabilidad de dirigir el Instituto Canario de Seguridad Laboral,
pero no había mucha conciencia ciudadana todavía respecto a lo que es la prevención de los riesgos laborales, que no solo había que hacerlo en el medio laboral, sino también en casa. Claro. Triplicaban el número de accidentes caseros al número de accidentes laborales. Y recuerdo el programa que tú, con mucha decisión, con mucho tesón y casi partiendo de la nada, pusiste en marcha. Fue un buen momento. Y tengo unos muy buenos recuerdos. Por tu programa pasaron todos los inspectores de trabajo que trabajaban en Canarias, autoridades laborales, directores generales, viceconsejeros, consejeros, sindicalistas, representantes de trabajadores, formadores. Hiciste una labor que todavía hoy está... El Foro Laboral fue un programa que duró muchos años y yo creo que, bueno, intentamos por lo menos dentro del mundo del trabajo hacer aquello, por lo menos de información para la gente. Y asesorabas para resolver conflictos. Ah, bueno, también teníamos la parte... aquí. Yo tengo muy gratos recuerdos de esos, así que quiero recordarlo, quiero felicitarte y espero que esta andadura que estás haciendo ahora tenga el éxito. Esperemos que sí, llevamos ya también unos años con el enfoque. Volviendo al tema, comisionado de inclusión social y lucha contra la pobreza. ¿Por qué se crea esta figura? Bueno, esta es una figura nueva, se crea justo en esta legislatura, se crea al principio de la legislatura, en el pacto con el PSOE y Coalición Canaria, y cuando se rompe el pacto al año y medio de funcionamiento, pues me llaman porque pensaron que por mi trayectoria podía asumir esta tarea y me lo ofrecen. Yo, que ahora soy el comisionado, lo que sí me gustaría decir es que cuando yo vi que se creó esta figura, la aplaudí, la apoyé y nunca pensé que iba a ocupar este puesto, porque esta figura se crea porque la situación de la pobreza en Canarias es preocupante. Y esto hay que decirlo con total naturalidad, pero también con total responsabilidad. Es decir, hay que reconocer los problemas, y un problema, para poder solucionarlo y abordarlo, lo tienes que reconocer primero, valorar, diagnosticar, para después poder poner las medidas que puedan hacer factible reducirla y, sería el objetivo máximo, eliminarla. Entonces, esta figura nace para coordinar todos los recursos de todas las administraciones, es decir, estamos hablando de los ayuntamientos, de los cabildos, de las empresas públicas y, por supuesto, del Gobierno de Canarias, para conseguir una mayor eficacia en la actuación con la ciudadanía para poder afrontar estos gravísimos problemas de exclusión social o de riesgo de exclusión social que sufren muchas familias y muchos ciudadanos en Canarias. Me imagino cuando llegas a esta comisión, a este comisionado, porque claro, efectivamente es como si fuera, tiene la figura de un consejero, más o menos, que es por lo menos el rango de consejero. ¿Qué te encuentras? Porque me imagino que todo por hacer, ¿no? Hombre, efectivamente, insisto, estamos en los inicios de lo que puede ser la consolidación de esta figura, que hay, y puedo entenderlo, personas que todavía digo, bueno, ¿y un comisionado de la pobreza para qué, no? Pues fíjate, y tenemos que empezar a reflexionar. Siempre nos ha interesado mucho que lo que se hace en Europa, incluso queremos emular y compararnos y equipararnos a lo que son los países más avanzados de la Comunidad Europea, de la Comisión Europea. Y en este momento, un país que además es verdad que se está saliendo ahora de Europa, como puede ser el Reino Unido, ¿no? Inglaterra, está creando la figura de un ministerio para la soledad. Para la soledad. Un ministerio de la soledad. ¿Qué significa esto? Ya ellos se están preocupando, están viendo venir el problema de las personas mayores, que cada vez son más en la sociedad, porque la calidad de vida que tenemos tanto en España como en Europa posibilita que vivamos más años, pero también cuando vivimos más años tenemos otro tipo de problemas que tenemos que empezar a afrontar. Y en el Reino Unido ya se están preocupando por aquellas personas que se van quedando solas en su domicilio y las que les pueden estar sucediendo múltiples situaciones en la vida diaria y no hay quien pueda atenderlas
o incluso informar. Es decir, nosotros nos hemos encontrado ya en el conjunto del Estado español un número importante de personas mayores que han fallecido en la soledad y solo nos hemos enterado después que algún vecino lo ha echado en falta o después de que ha ocurrido alguna otra problemática que no me gustaría exponer sobre la mesa. Es decir, se ha detectado indicios, síntomas de que ahí está pasando algo, ¿no? Y es que ya hay una persona fallecida en el interior de ese domicilio. Entonces, nosotros somos, por desgracia, el farolillo rojo en el conjunto de las comunidades del Estado español en situación de pobreza. Es decir, somos los que tenemos el índice más alto de pobreza de todo el territorio nacional. Y por lo tanto, era necesario hacer una actuación, y esta actuación hay que planificarla, hay que programarla y hay que, de alguna forma, estructurarla en un documento, que este documento se está elaborando en este momento, se llama el plan, en este caso va a ser el segundo Plan Canario de Inclusión Social y Lucha contra la Pobreza. En definitiva es el plan de lucha contra la pobreza, ¿no? Pero que queremos incluso no estigmatizarlo y llamarlo simplemente Plan de Inclusión Social, que es lo que estamos haciendo ahora, y lo está elaborando el comisionado, pero que para el mes de junio ya esté acabado. Pero lo interesante de esto es que el planteamiento que me he hecho como comisionado es que este plan o es de todos o dudo mucho que pueda tener eficacia, porque el problema es que la pobreza no es un problema exclusivamente económico, o sea, la pobreza tiene un carácter multidimensional que supone que tenemos que hacer un abordaje también multiglobal del problema. En este caso estamos hablando de factores de salud, de educación, de cultura, de alimentación, de deporte, de pertenencia o no a colectivos ya en riesgo de exclusión o claramente excluidos, ser víctima de una mujer víctima de violencia o pertenecer a un colectivo despresidiario. Es decir, son muchas, digamos, los factores o las condiciones o los condicionantes que pueden llevar a una persona a una situación de pobreza. Es obvio que el mayor número de personas que están bajo el umbral de la pobreza en nuestro país, y concretamente en Canarias, obedece a una situación de desempleo o a una situación de empleo, pero con unos salarios muy bajos, con unos salarios precarios. Y en este caso ya estamos hablando, y es una situación que le está preocupando a mí como comisionado, que ya hay trabajadores pobres. Hay trabajadores pobres porque a pesar de tener un puesto de trabajo, el salario que percibe no le permite llegar a fin de mes o no le permite tener una situación de calidad de vida respecto a él y su familia con dignidad. Por lo tanto, el problema es importante, es un problema que, insisto, tiene un abordaje desde distintas ópticas, y lo que estamos intentando es que entre todos diseñemos ese plan y pongamos los recursos necesarios para poder afrontar esta situación en Canarias. Y son muchas las actuaciones que estamos haciendo en este momento. Yo me gustaría resaltar algunas, como por ejemplo el jueves pasado, el día 25 de enero, se firmó en sede de presidencia del gobierno la sexta concertación social de Canarias, que de esto tú sí que puedes hablar, porque hiciste un seguimiento exhaustivo de todas las concertaciones que se han dado hasta ahora. Pues en esta sexta concertación social, uno de los acuerdos importantes se han llegado... Era la primera vez que estaba el comisionado en esa concertación. En esta concertación. Yo estuve como director del EDICASER en la cuarta concertación social de Canarias. Pero como comisionado... Pero comisionado es la primera vez, y además como comisionado se me encargó ser el redactor de la mesa de políticas sociales e intentar llevarla a buen puerto, ¿no? Y yo creo que lo conseguimos, con esfuerzo, porque es verdad que los puntos de partida no son los mismos, no es lo mismo el planteamiento que se hace desde la perspectiva sindical o la que se hace de la perspectiva empresarial, y por supuesto el gobierno, que tiene que intentar de alguna forma conciliar las distintas posiciones para conseguir al final un acuerdo que sea factible, que sea ejecutable y que nos permita avanzar. Una de las cuestiones, insisto, que fue clave, importante y que condicionaba el conjunto de la negociación, de la concertación, es resolver el planteamiento que hizo desde la parte sindical de
implantar en Canarias una renta básica mínima que diera respuesta a los problemas que están teniendo los más desfavorecidos de nuestra sociedad. Y yo quiero decir que después de bastantes reuniones, bastantes encuentros, debates de toda índole y siempre consiguiendo que primara la cordialidad y el buen entente entre las distintas partes, se consiguió acordar que, retomando lo que es la prestación canaria de inserción, que es una ley canaria que data ya de 10 años y que ya entendemos que ha llegado el momento de mejorarla y de perfeccionarla, mejorando la prestación canaria de inserción, podríamos conseguir ese planteamiento que estaban haciendo los sindicatos, y es lo que hemos acordado: crear una mesa técnica de trabajo de forma inmediata, que en un periodo corto de tiempo, que no se alargue, porque muchas veces se crean mesas y luego se diluyen los temas en esas mesas que se crean y que no se saben cuándo comienzan y cuándo acaban, pero el tiempo pasa inexorablemente y no se llegan a acuerdos. Se ha acordado que de forma inmediata se cree y se ponga en marcha y en funcionamiento esta mesa, y el mandato que tenemos es desmenuzar la prestación canaria de inserción, intentar abrir el abanico de posibilidades, es decir, los distintos supuestos que pudieran asumirse desde la prestación canaria de inserción, es decir, qué tipología de situaciones que viven las personas o las familias pueden ser atendidas desde la prestación canaria de inserción, hacer también un plan de seguimiento de esas situaciones cuando se presentan para ser atendidas por la prestación canaria de inserción, es decir, reforzar a los ayuntamientos con personal para que realmente esta prestación canaria de inserción pueda llegar a buen puerto, y estudiar, por supuesto, la posibilidad de incrementar las partidas o las cuantías de esta prestación, es decir, subir la prestación que se le da a las familias o a las personas. Y yo creo que esto es un acuerdo muy importante, porque puede resolver la situación de muchísimas familias en Canarias que, por desgracia, no encuentran un puesto de trabajo, y a través de esta prestación y el itinerario de formación laboral que se va a hacer en un periodo de tiempo prudente también, como mínimo de tiempo prudente, cuando digo prudente puede ser de varios años, conseguir que esa persona salga de la situación en la que se encuentra actualmente y pueda conseguir integrarse en el mundo laboral sin dificultad, ¿no? Todo un acuerdo que yo creo que hay que poner en valor para que la sociedad pues pueda seguir avanzando y que haya un reparto más justo de la riqueza. Y hay una cuestión también que está elaborando el comisionado, que está en relación también al mundo laboral, ¿no? Que hay dos cuestiones importantes. Una es que estamos elaborando una ley, en un título muy largo, se llama Ley de Inclusión de Cláusulas Sociales, Medioambientales y Reserva de Mercado en la contratación pública de Canarias, que lo que viene a significar es que la Administración ha dicho que a partir de este momento se acabó la contratación o la licitación de los contratos de las administraciones públicas con el único criterio de precio, que lo que estaba propiciando en la práctica, y no era el efecto que pretendían las distintas administraciones, era aumentar la precariedad laboral de muchísimos trabajadores en Canarias. ¿Por qué? Pues porque la licitación con el único criterio de precio significaba que ganaba el concurso el que más bajaba el precio de esa licitación o de esa contratación. Pero claro, si tú bajas el precio por debajo del coste real de algún sitio, de algún lugar, el empresario va a sacar el beneficio. Claro. Y la forma de sacarlo hay dos. Una, si estamos en una prestación de servicio, por ejemplo, de limpieza o de seguridad, lo vas a sacar de las costillas, pura y dura, de los trabajadores, es decir, vas a contratarlo pagando por debajo del convenio colectivo, y los productos que tú vas a poner son de peor calidad. Por lo tanto, el beneficio que obtenía la Administración era más bien poco, y el contrario del que pretendía conseguir, y además estábamos generando una problemática social importantísima y dando un muy mal ejemplo. Es decir, yo entiendo que
empresa pública, en este caso la administración, es la que tiene que dar ejemplo de lo que es la realización de la actividad empresarial desde la responsabilidad social. Bien, vamos a hacer un alto en el camino. Estamos hablando con Santiago Rodríguez, que es el comisionado de Inclusión Social y Lucha contra la Pobreza. Como decíamos, una figura nueva, pero una figura que está entrando con mucha fuerza. También conocemos a Santiago hace muchísimos años y sé que él cuando entra en algún lado se lo toma muy a pecho, y eso es muy bueno para, en este caso, lo que significa la inclusión social y la lucha contra la pobreza. Hacemos un alto, enseguida estamos con ustedes. La cafetería Churrería Los Duendes te invita en sus amplias instalaciones, situadas en el centro comercial La Minilla, a unos completos desayunos con exquisitos bocadillos, sándwiches, destacando los churros únicos fabricados con aceite de oliva y secreta fórmula de elaboración, que los hace inigualables en Canarias, acompañados de un buen chocolate. Menú diario con una extensa carta de platos de la cocina canaria e internacional, que complementarán sus almuerzos y cenas. Todo esto dentro de un horario ininterrumpido de 7 a 22 horas, en un ambiente familiar y de excepcional servicio, con amplia terraza exterior y 2 horas de parking gratuito. Le esperamos en el centro comercial La Minilla, calle Pintor Juan Guillermo. Cafetería Churrería Los Duendes, somos diferentes. El ahorrador de electricidad Staminal, tras muchos años de instalación en Canarias y ser elegido como producto del año en ahorro energético a nivel nacional, le ofrece la posibilidad de ahorrar de un 15 hasta un 35% de su consumo en su factura de electricidad. Sea cual sea su negocio local o industria, Staminal tiene el ahorrador que se adapta a sus características. No se fíe de las imitaciones, Staminal solo hay uno, con las homologaciones de la comunidad internacional. No deje que los gastos abusivos de electricidad afecten a la economía de su negocio. Pídanos presupuestos sin compromiso al 928-481-249. Ahorrador industrial de energía Staminal, la solución a su excesivo consumo energético. Recuerde, ahorre de un 15 a un 35% de su factura de electricidad. En el corazón del Parque Santa Catalina se encuentra la gran terrazal Olleta Pluma, que con nueva dirección te ofrece en la mañana los mejores desayunos especiales y saludables, bien acompañados de una repostería propia, artesana y creativa. En el mediodía dispone de una selección de tapas y platos de la cocina canaria e internacional. Las tardes en la gran terrazal Olleta Pluma le permitirá degustar una variedad de tartas y dulces a la altura de los paladares más exigentes y exquisitos. Las noches en la gran terrazal Olleta Pluma, además de unas cenas especiales en un ambiente tranquilo y agradable, tendrán el aliciente del servicio de coctelería más importante de Canarias. Todos los jueves tenemos la ruta del Pincho Pirata, y además el sábado en la tarde-noche podrá disfrutar de espectáculos musicales y de humor en directo. Gran terrazal Olleta Pluma, el lugar diferente para tu punto de encuentro. El ahorrador de electricidad Staminal es el único aparato en el mercado que reduce el consumo de electricidad tras haberse instalado en miles de hogares en Canarias. No deje que su factura de electricidad afecte su economía familiar. El ahorrador Staminal le garantiza una reducción de un 10 hasta un 35% de su recibo de luz. Staminal no necesita ninguna instalación especial, es autoinstalable y no consume electricidad. Diga basta al excesivo consumo de electricidad y llámenos al 928-481-249. Reduzca hasta un 35% de su factura de electricidad. Staminal, su seguro de ahorro. Seguimos aquí en este especial dedicado al comisionado de Inclusión Social y Lucha contra la Pobreza que dirige y preside Santiago Rodríguez. Estamos hablando de lo que, bueno, de esta figura que se ha creado un poco para unir, diríamos de alguna forma, todos esos recursos que tienen las administraciones
y llevarlas a buen puerto y bien dirigidas. Creo que no me he explicado mal, pero ¿tiene fondos este comisionado? ¿Tiene medios? ¿O está un poco en plan de decir cosas pero que no se cumplan, que no se ejecuten? No, yo creo que de todas formas, a pesar de que le queda todavía bastante camino que recorrer al comisionado, sea yo o sean otros que vengan en el futuro, para que se consolide como una figura clave e importante en la lucha por la inclusión social de las personas, no se creó como un departamento más, ni hubo, yo creo que estuvo bien planificado en el sentido de que se evita duplicar o triplicar departamentos inversores que hagan actuaciones distintas y diferentes a las que se tienen que hacer desde los organismos que ya están creados para eso. Es decir, si nos vamos a un ayuntamiento está perfectamente constituido en su alcaldía y sus diferentes concejalías que tienen sus propios presupuestos, por ejemplo, presupuestos en políticas sociales. Los presupuestos en políticas sociales los tienen los ayuntamientos, los tienen los cabildos y los tiene el Gobierno de Canarias. Es decir, tenemos 3 administraciones en Canarias que tienen presupuestos, en algunos casos muy importantes, para atender las políticas sociales en Canarias. No se trata de crear un cuarto para seguir atendiendo la misma situación, sino de lo que se trata es de aprovechar todos esos recursos para que de alguna forma, planificados, organizados, efectivamente a través de una organización, a través de un proyecto, de un programa, puedan tener una eficacia muchísimo mayor que si cada uno actuara por su cuenta y de forma descoordinada. Esto se consigue dándole un rango al comisionado de capacidad de convocatoria y capacidad de, como tú me comentabas en la trastienda, es decir, bueno, tú tienes autoridad para decidir o para hacer cosas. Yo tengo la autoridad para, en el Consejo de Gobierno, no solo proponer que los consejeros presten atención al proyecto que se pone sobre la mesa, pongan sus recursos a disposición y además aúnen los esfuerzos en los objetivos que se están trabajando para que al final los planes de cada una de las consejerías, y hablo de las consejerías de sanidad, de educación, de servicios sociales, todas a una asuman el plan y desde sus propias consejerías, con sus propios recursos, ejecuten los objetivos que se diseñan en el plan. Y efectivamente tenemos algunos recursos porque efectivamente para hacer toda esta actividad de coordinación se necesita un presupuesto mínimo y fundamentalmente para conseguir también crear los cimientos que son necesarios para que este comisionado también esté sustentado en una base sólida a nivel teórico de cuál es la línea en la que se debe trabajar. Por lo tanto, nosotros estamos trabajando con las 2 universidades canarias, estamos haciendo proyectos de investigación, ya hemos hecho algunos que se ha presentado a la ciudadanía, ahora recientemente presentaremos el último estudio que nos han realizado sobre el tema de la pobreza energética y desde luego están participando las 2 universidades canarias con la igual intensidad en el programa de lucha contra la pobreza, en este caso el plan de lucha contra la pobreza. Estamos trabajando con los empresarios, estamos trabajando con los sindicatos, estamos trabajando con todas las entidades del tercer sector social, o lo que se conocen como las organizaciones no gubernamentales, y tenemos que tener cierta capacidad de impulsar todo este tipo de políticas, de encuentro, de formación, de investigación, de análisis y de elaboración de propuestas. Para esto tiene el comisionado, yo creo que el presupuesto es suficiente, no tiene que ser mucho, estamos en torno a los 300.000 euros y no necesitamos absolutamente más porque el dinero no lo tenemos que tener nosotros, claro, el comisionado. El dinero lo tiene que tener el ayuntamiento concreto de Artenara, el de Tegueste, el de Frontera, que es el que realmente atiende de forma directa a sus vecinos. Ahora, los presupuestos los tiene que tener el Cabildo de Gran Canaria, la Consejería de Servicios Sociales, lo tiene que tener para dependencia, lo tiene que tener para políticas sociales, lo tiene que tener para discapacidad, que es para lo que lo tiene, o lo tiene que tener la propia Consejería de Empleo y Políticas Sociales del Gobierno de Canarias, con su Servicio Canario de Empleo, con los planes de formación, con el tema también de la actuación que hace en dependencia, en discapacidad, en política social. O sea que lo que tenemos que intentar es que las 3 organizaciones, incluso con algunas de las empresas públicas que también tenemos, y con el apoyo que muchísimas veces necesita también la administración de estas entidades del tercer sector que realizan acciones
que debería corresponder a la Administración, pero que por desgracia la Administración ahí no llega, y se las encomendamos a este tipo de organizaciones que hacen una labor ingente con distintos colectivos que están en clarísimo riesgo de inclusión social y que confían incluso más estas personas en esas ONG que en la propia administración. Muchas veces se van más a Cáritas o se van a cualquier otra organización, no quiero nombrar ninguna para no discriminar, que ir primero a la administración. Por lo tanto, nosotros tenemos que organizar todo este tejido social que ya existe en Canarias para que realmente los esfuerzos se destinen de forma intensa a resolver las situaciones que son las que padecen realmente los ciudadanos en el día a día. Y eso es lo que tenemos que conseguir. Por un lado, nos han dado, y por eso estamos situados en el organigrama del gobierno, en presidencia del gobierno, nos han dado esa autoridad para tener esa capacidad de coordinación y de llamada, digamos, a la colaboración necesaria de todos los departamentos del gobierno y poder convocar, y convocamos y tenemos reuniones frecuentes, fundamentalmente con la FECAN, que es la organización que representa a los ayuntamientos, y yo creo que el presupuesto no debe ser más, yo creo que es suficiente. Es más, yo estoy dispuesto a que cada vez sea menos el presupuesto del comisionado para que realmente los recursos estén donde deben estar, es decir, para atender a las personas y a las familias de forma directa y además de una forma cercana, en el sentido de que los ciudadanos, cuando realmente tienen un problema, no solo acudan a la administración porque es ahí donde tienen que ir, sino porque tienen confianza en esa administración que lo escucha y puede ayudarle en el momento que realmente lo demanda y lo necesita. Yo me imagino que el comisionado también hace labores de vigilancia y cumplimiento, ¿no? Porque hablábamos de que, bueno, los mismos contratos que hacen las empresas con el gobierno de Canarias, como tú hablabas de esa oferta a la baja, que bueno, lo iban a pagar los trabajadores, lógicamente, pero ¿hay algún tipo de sistema que el comisionado, bueno, tanto a las ONG, a esos cursos de formación que sean reales, porque también hemos visto, y lo vimos en otra época, que había muchos cursos de formación que eran, vamos, irreales, es decir, se cobraban las perras y ahí no iba. ¿Hay alguna manera que el comisionado pueda también hacer su labor de vigilancia, de que todo llegue a buen puerto, de que todo, de alguna manera, esos acuerdos, esas concertaciones, no hablo de la concertación social, pero ese tipo de dirigir los recursos bien, que al final se cumplan? Porque la gente de la calle dice, bueno, pero es que todo esto es lo mismo, y al final aquí entre todos se los martingalean, y al final aquí todos iguales. ¿Hay alguna cosa que No, los mecanismos nosotros los tenemos en las propias reuniones de trabajo para configurar, digamos, los objetivos que vamos a afrontar. Y efectivamente yo cuando me reúno con la Consejería de Empleo y Políticas Sociales, o cuando estamos diseñando cualquier proyecto de actuación, sea en la formación laboral, sea la actuación con menores, o sea la actuación con las personas dependientes o con las personas que tienen una necesidad inmediata porque realmente lleva demasiado tiempo en una situación intensa de desempleo, todos los miembros de la familia, nosotros intentamos que el abordaje efectivamente se realice de forma coordinada y haya una, digamos, tú le llamas inspección, nosotros preferimos llamarlo seguimiento. Un seguimiento. Efectivamente, nosotros, por ejemplo, en el acuerdo que hemos alcanzado para mejorar la prestación canaria de inserción, es decir, la PSI, conocida por la ciudadanía así, nosotros hemos diseñado un plan de trabajo que incluya, sí, una partida para aumentar la cantidad de prestación que se le puede dar a una persona o a una familia, pero también hemos destinado una cuantía también importante para la contratación de recursos humanos, es decir, de personal cualificado que realmente pueda hacer el trabajo de campo para acudir a la familia, para acudir al domicilio, para acudir al centro de formación, para que se haga ese seguimiento, claro, que es el que realmente va a dar garantía de que el dinero público, hablamos de dinero público, que efectivamente se está invirtiendo en las personas más desfavorecidas, también, digamos, tengan
o alcancen el fin que se pretende. No se trata de dar, en este caso que estoy poniendo el ejemplo, de dar una paguita más o de dar una prestación más. No, se trata de dar una prestación que creemos además que es justa, que es necesaria, que la necesita la persona, pero que va acompañada de todo un itinerario de inserción laboral. Y ese itinerario hay que cumplirlo. O sea, tienes que acudir a la formación y tienes que aceptar las ofertas de empleo que se trabaja. Pero si tú no pones a unos trabajadores, que pueden ser trabajadores sociales, monitores, otro tipo de profesionales, para que se hagan los informes pertinentes y para que se haga la evaluación continua, porque estamos hablando también de procesos de años, es decir, estamos hablando de que una persona se le puede hacer una entrega de una prestación social y que la duración de esa prestación dure más de 2 años y que en todo ese periodo él está haciendo el esfuerzo, esa persona, de formación, pero mientras tanto está intentando encontrar un puesto de trabajo. Mientras no lo encuentra, sigue en esa situación de percepción de la prestación, pero hay que seguir haciendo ese seguimiento para ver si estás haciendo el itinerario de inserción tal como se proponen por parte de los técnicos, por parte de los profesionales que en este caso te establecen el itinerario, por supuesto. Pero no le llamamos inspección en el sentido que yo creo vigilante. Que a lo mejor tú estabas por esa deformación profesional de la inspección o que a lo mejor está situado en la inspección de trabajo, ¿no? La persona que se presenta de improviso y lo coge de sorpresa y sanciona. Aquí no se trata de hacer ese tipo. Se trata de seguir y comprobar que se está. Estamos hablando de personas que además, por desgracia, están pasando una situación que no nos gustaría a ninguno de nosotros, por lo menos a ti y a mí, pasar. Están pasando una situación de necesidad, está pasando una situación de precariedad, no solo él o ella, sino sus hijos. Y hay que estar en esa situación para también valorar qué es lo que puedes hacer tú cuando estás ahí. Si no tienes recursos, algunos ni siquiera tienes capacidad de movilidad porque no tienen ni para pagar el transporte público. Entonces, estamos hablando de personas que están en situación de riesgo, de exclusión social, que necesitan nuestro apoyo, necesitan unos recursos económicos para sobrevivir en el día a día y necesitan que los apoyemos con cariño, que los apoyemos con formación, que los apoyemos desde una perspectiva de acompañamiento y no de vigilancia de, oye, hay que hacer esto y esto de esta forma. Hay que hacerlo, pero desde un acompañamiento con calor, humano, y que posibilite que esa familia, esa persona, ese itinerario de inserción lo haga en las mejores condiciones, porque, te lo digo de verdad, si quieren salir de esa situación. No es verdad, no es esa visión que a veces se quiere dar de que no, las personas están haciendo un esfuerzo para salir de ahí, y a todos les gustaría, o a la inmensa mayoría, les gustaría tener un trabajo de calidad con un salario también digno, para poder tener un proyecto de vida digno también. Vamos a hacer un alto de nuevo en el camino. Estamos hablando con Santiago Rodríguez, que es el comisionado de Inclusión Social y Lucha contra la Pobreza. Enseguida volvemos. La cafetería Churrería Los Duendes te invita en sus amplias instalaciones, situadas en el centro comercial La Minilla, a unos completos desayunos con exquisitos bocadillos, sándwiches, destacando los churros únicos fabricados con aceite de oliva y secreta fórmula de elaboración que los hace inigualables en Canarias, acompañados de un buen chocolate. Menú diario con una extensa carta de platos de la cocina canaria e internacional que complementarán sus almuerzos y cenas. Todo esto dentro de un horario ininterrumpido de 7 a 22 horas, en un ambiente familiar y de excepcional servicio, con amplia terraza exterior y 2 horas de parking gratuito. Le esperamos en el Centro Comercial La Minilla, calle Pintor Juan Guillermo. Cafetería Churrería Los Duendes, somos diferentes. El ahorrador de electricidad Staminal, tras muchos años de instalación en Canarias y ser elegido como producto del año en ahorro energético a nivel nacional, le ofrece la posibilidad de ahorrar de un 15 hasta un 35% de su consumo en su factura de electricidad. Sea cual sea su negocio local o industria, Staminal tiene el ahorrador que se adapta a sus características. No se fíe de las imitaciones, Staminal solo hay uno, con las homologaciones de la comunidad internacional. No deje que los gastos abusivos de electricidad afecten a la economía de su negocio.
Pídanos presupuestos sin compromiso al 928-481-249. Ahorrador industrial de energía Staminal, la solución a su excesivo consumo energético. Recuerde, ahorre de un 15 a un 35% de su factura de electricidad. En el corazón del Parque Santa Catalina se encuentra la gran terraza Lolita Pluma, que con nueva dirección te ofrece en la mañana los mejores desayunos especiales y saludables, bien acompañados de una repostería propia, artesana y creativa. En el mediodía dispone de una selección de tapas y platos de la cocina canaria e internacional. Las tardes en la gran terraza Lolita Pluma le permitirá degustar una variedad de tartas y dulces a la altura de los paladares más exigentes y exquisitos. Las noches en la gran terraza Lolita Pluma, además de unas cenas especiales en un ambiente tranquilo y agradable, tendrán el aliciente del servicio de coctelería más importante de Canarias. Todos los jueves tenemos la ruta del Pincho Pirata y además el sábado en la tarde-noche podrá disfrutar de espectáculos musicales y de humor en directo. Gran terraza Lolita Pluma, el lugar diferente para tu punto de encuentro. El ahorrador de electricidad Staminal es el único aparato en el mercado que reduce el consumo de electricidad tras haberse instalado en miles de hogares en Canarias. No deje que su factura de electricidad afecte su economía familiar. El ahorrador Staminal le garantiza una reducción de un 10 hasta un 35% de su recibo de luz. Staminal no necesita ninguna instalación especial, es autoinstalable y no consume electricidad. Diga basta al excesivo consumo de electricidad y llámenos al 928-481-249. Reduzca hasta un 35% de su factura de electricidad. Staminal, su seguro de ahorro. Llegamos a la parte final de este especial del enfoque dedicado al comisionado de inclusión social y lucha contra la pobreza. El título es largo, pero queda bien, y además sobre todo porque sobre todo su cometido y esa nueva figura que se crea, bueno, pues yo, mi opinión particular es que va a tener bastante trascendencia, y sobre todo porque de alguna manera va a unificar a todo el mundo, a todas esas administraciones que iban cada una por su lado, pues de alguna manera tener directamente hacia el problema que hay que resolver, que no es nada más ni nada menos que la pobreza. Santiago, iba a decir, el objetivo de este comisionado, ¿hacia dónde va caminando? ¿Hacia qué futuro va buscando este comisionado de inclusión social y lucha contra la pobreza? No, yo lo tengo claro, tanto como profesional, como persona, como comisionado. Bueno, hay que decir que tú eres psicólogo. Sí. Uno de tus títulos, ¿no? Hay que decir que en este caso viene muy bien, ¿no? Y como tal, como profesional, sí creo en la rehabilitación de las personas. Yo creo que además el ser humano es uno de los organismos, uno de los seres más poderosos, más fuertes de la naturaleza, y incluso pasando las peores situaciones que pudiéramos imaginar o pensar, es capaz de renacer, de hacer el esfuerzo de recuperarse y de salir y de volver otra vez a situación de normalidad. Todos tenemos en algún momento y en alguna ocasión algún bache, ¿no?, en nuestra vida, y el problema es que estamos encontrando que ha habido una situación de crisis muy importante y muy larga en el tiempo, y que ha dejado en la cuneta a muchísimas personas, y nosotros no podemos permitir que esto ocurra. Nosotros no podemos permitir que en este tiempo que le hemos denominado de crisis, José Luis, te voy a decir y te voy a poner un dato sobre la mesa. En este periodo de crisis es cuando más riqueza se ha creado en cualquier época, cualquier tiempo, pero a nivel de la humanidad, a nivel del planeta Tierra. Es decir, hemos creado la mayor riqueza que jamás hayamos visto, y sin embargo también hemos generado la mayor pobreza que jamás hayamos visto. Y esto es así porque la riqueza se ha acumulado en unas pocas manos y ha habido un reparto injusto de esta riqueza, de tal forma que muchísimas personas que hoy en día
tienen, insisto, ya lo planteábamos antes, un puesto de trabajo, hoy en día la consideramos pobre. La consideramos pobre porque tiene un puesto de trabajo, incluso trabajando 12 horas, en algunos casos 16 horas, y apenas gana 900, 950 euros. En muchísimos casos 800 euros y con 2 hijos menores en el seno de la unidad familiar. Por lo tanto, yo tengo claro que tenemos que trabajar en una dirección de evitar la desigualdad. En una situación que claramente luche, trabaje por la inclusión de todas las personas, de todas las familias en la sociedad. Y esto tenemos que hacerlo entre todos. Esto no es misión solo del comisionado. Esto no es misión solo de un ayuntamiento. Esto no es misión solo de una administración. Esto es una situación de todos. Y lo he puesto en la mesa de la comisión en el Parlamento de Canarias. O somos capaces de idear y de realizar un plan que esté consensuado entre todas las partes, y cuando digo todas las partes, empresarios, sindicatos, ayuntamientos, FECAN, FECAI, gobierno de Canarias, o el plan estaría condenado al fracaso y flaco favor le iríamos a hacer a los ciudadanos que están esperando de nosotros, de los responsables públicos, que al menos nos pongamos a trabajar para solucionar sus problemas y no nos pongamos a trabajar para utilizar ahora la pobreza como una arma, una herramienta de deterioro, un arma política para deteriorar al contrario político. Por lo tanto, tengo claro el norte y tengo claro que debemos poner todos los recursos, porque además todos deben estar incardinados para que cortemos de raíz el ciclo de la pobreza. Y el ciclo de la pobreza se corta en la infancia. Se corta cuando empezamos a entender que un niño, una niña que nace en una familia, sus padres no tienen empleo, están en desempleo, hay que abordar el desempleo. Que a lo mejor la vivienda tiene dificultades o no tiene vivienda, hay que resolver el problema de la vivienda. Que no tiene recursos económicos para conseguir los medios adecuados para su formación. Que está condenado a tener la formación en las condiciones en las que las tiene. Que no tiene ni siquiera los recursos necesarios para tener lo que otros niños en ese momento tienen. Que no puede tener la alimentación adecuada. Que esto es importante. Que muchos niños están yendo hoy en día al colegio con una palmera o con un bollicao y con un zumo de estos de Tetrabric, que es un vaso de agua con azúcar, y así tenemos los problemas que tenemos. Canarias tiene uno de los índices más importantes, más grandes de diabetes, y también tiene uno de los índices más grandes en obesidad. Por lo tanto, estamos, generando jóvenes que ya están apuntando a una problemática, una serie de problemas de salud, de personalidad, de desarrollo intelectual, que le va a evitar tener la misma igualdad de oportunidades que otros que sí tienen una alimentación adecuada y un seguimiento familiar, incluso por el centro escolar. En fin, que lo que quería pretender es que explicar que si tú abordas desde la infancia el problema de la pobreza, al final terminas tocando todos los problemas relacionados con la pobreza, porque el niño que es pobre porque tiene unos padres que son pobres, porque seguramente tienen una vivienda de condiciones, y al final toca, digamos, todos los aspectos relacionados con una situación de desigualdad, que también es de pobreza, y que tenemos que evitar. La mejor herramienta para evitar la pobreza es evitar la desigualdad, es facilitar que todos, y empezando por la primera infancia, tengan la misma igualdad de oportunidades, de formarse, de educarse, de tener los mismos recursos para vivir, tener una vivienda digna, tener unos padres que tengan un proyecto claro y además consolidado de vida, porque tienen un salario adecuado y porque al final esa persona que está en un proceso de desarrollo podrá tener la misma igualdad de oportunidades que otro que sí tiene una situación, digamos, económica de partida muchísimo mejor. Por lo tanto, digamos que el objetivo es sencillo, en el fondo, porque se puede definir en uno y grande, ¿no? Que es intentar conseguir las desigualdades y luchar en este momento, que es el que nos está preocupando y le preocupa a muchísimos ciudadanos, luchar contra la precariedad laboral, que es uno de los elementos también claves de desigualdad en estos momentos en Canarias, ¿no? Eso es una lacra que tenemos que afrontar entre todos. Y sigo diciendo entre todos, es decir, el problema de la pobreza no es un problema mío, ni es solo tuyo. Ahora, tú tienes la misma, digamos, responsabilidad desde tu ámbito familiar, profesional, social,
de estar concienciado y sensibilizado, y creo que lo estás intentando y lo estás haciendo en parte. Es decir, este programa que tú estás grabando hoy, que no sé a cuánto llegará, va a ser también una acción de sensibilización, de contactar con esa ciudadanía, con el público que ve este programa, para tomar conciencia del problema de la pobreza. No es un problema banal, es un problema importante, y en este momento, en mi opinión, es el principal problema que tiene Canarias. Se nos ha acabado el programa. Estaríamos hablando con Santiago muchísimo tiempo, y además sobre todo porque es claro y conciso. No hay, con Santiago Rodríguez, si algo no se le puede nunca decir, es que no sea claro a la hora de decir o de abordar los temas. Y en este caso yo creo que ha quedado muy claro esta noche lo que va a ser y que está haciendo este comisionado de inclusión social y lucha contra la pobreza, una figura nueva, pero que bueno, que ya está actuando y ya empieza a conseguir los resultados. Santiago, para mí ha sido un placer volver a tenerte aquí. Hacía tiempo que no te teníamos en casa. Bueno, pues sabes que aquí tienes la puerta abierta siempre para, bueno, ver poco a poco cómo va evolucionando este comisionado y lo que se va consiguiendo. Ay, me gusta el guante que me estás lanzando, además te lo agradezco de verdad. Yo creo que en breve tendremos algunas cuestiones que comunicar a nuestros ciudadanos, y son objetivos que se van consiguiendo, y este medio yo creo que es una ventanita por eso. Nos permite asomarnos a la realidad y a contactar con la ciudadanía. Te lo agradezco. Pues gracias, Santiago, por estar aquí, desearte lo mejor y que todo se vaya cumpliendo y esos objetivos vayan realizándose. Gracias Santiago. Bien, pues con las palabras de Santiago Rodríguez, comisionado de Inclusión Social y Lucha contra la Pobreza, hemos terminado por hoy. Nos hemos enterado de muchísimas cosas, y sobre todo que tenemos que ser todos conscientes y responsables de que la pobreza está aquí en Canarias, y como decía, somos el faro del Río Rojo, casi como la Unión Deportiva Las Palmas, ya que hacemos el símil del fútbol, y eso hay que sacarlo y hay que meterlo arriba, en los puestos altos, como andan otros equipos, ya si hacemos el símil futbolístico. Gracias por estar ahí, les espero, como no, la semana que viene en Nuevo Enfoque.